A continuación, daremos inicio a la siguiente ponencia del seminario titulada El endobloqueador, la primera elección en el aislamiento pulmonar. Esta ponencia está a cargo del doctor Manuel Granell Gil, quien nos acompaña desde Valencia, España. El doctor Granell es una destacada figura en el ámbito de la anestesia torácica y cardiovascular. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la sección de anestesia cardíaca, vascular y torácica de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Es jefe de la sección de anestesiología en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, España. Es un profesor permanente laboral de anestesiología en la Universidad de Valencia, director del Centro de Formación en Intercambio de Anestesia Torácica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, presidente del Comité Organizador Local del Congreso Anual EACTAIC 2025, que se celebrará en Valencia, España, y también es miembro del Subcomité de Anestesia Torácica de EACTAIC. Doctor Granell, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros parte de su amplia experiencia y conocimiento en este tema tan relevante. A continuación, le cedo la palabra. Adelante, doctor. Buenas tardes, soy el doctor Manuel Granell Gil de Valencia. Para mí es un honor haber recibido esta invitación para participar en el curso SIMBA 2025, Seminario Internacional Multicéntrico de Vía Aérea, hacia un abordaje híbrido integral de la vía aérea. Es para mí un placer y un honor compartir con todos ustedes desde Valencia para México o desde México para Valencia nuestras experiencias en el mundo de la vía aérea y especialmente en el campo de la cirugía torácica, donde estoy más especializado. Se me requirió que hablase de las técnicas de aislamiento pulmonar y en especial cuál es mi opinión sobre el bloqueador bronquial, si es la primera elección en el aislamiento pulmonar. No me acabo de presentar, yo soy profesor de la Universidad de Valencia, estoy a la disposición de todos ustedes, soy el director de un máster de vía aérea, cual también estoy a disposición, por supuesto, jefe de sección de anestesiología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y actualmente vicepresidente de la sección de anestesia cardíaca, torácica y vascular de la SEDAR. Ahí tienen mi correo electrónico oficial de la universidad, manuel.granell@v.es. Así pues, paso a empezar lo que sería la presentación. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, he dado unas charlas en diferentes simposiums, congresos, con Medtronic, con Teleflex, con TAPA, etc. El índice que vamos a seguir en esta presentación será una introducción. Vamos a hablar de las nuevas técnicas y dispositivos para el aislamiento y separación pulmonar, tubos de doble luz, tubos endotraqueales, qué son los bloqueadores bronquiales y algunas técnicas de asociación de bloqueadores bronquiales y tubos doble luz. La publicación que más me satisface haber compartido con todos ustedes, compañeros de Latinoamérica, fue esta relacionada con el manejo de la vía aérea en los pacientes COVID, con una encuesta que realizamos en España y 19 países de Latinoamérica, con el doctor Navarro, con la doctora Cecilia Sandoval, con un montón de compañeros, grandes expertos en vía aérea de toda Latinoamérica, como pueden ver en estos titulares en esta pantalla, pero muchos más que participaron en la misma, como Juan Carlos Flores, etc. Pero especialmente Guillermo Navarro, como presidente de BALA en ese momento. Es para mí un honor también hablarles del libro sobre anestesia en cirugía torácica, publicado en la Editorial Médica Panamericana en 2018, Anestesia y reanimación en cirugía torácica, donde hay 7 capítulos dedicados al manejo de la vía aérea torácica. Y también este libro, publicado posteriormente en 2020, sobre anestesia in thoracic surgery, Change of Paradigms, con el compañero Mercentur, también con otros 7 capítulos de libros relacionados con el manejo de la vía aérea. Nuestro centro en Valencia, en el Hospital General Universitario de Valencia, fue el primer centro acreditado para la formación en anestesia torácica de la EACTA, la European Association of Cardiothoracic and Intensive Care, EACTA-IC.
Esta es la foto de nuestro CHERP en la presentación para revisión de nuestro centro en 2017, nuestro primer rotante a este programa y nuestra reacreditación en el año 2021. Pues bien, tengo la suerte o la oportunidad de decirles que ayer mismo recibí la reacreditación formal de la EACTA para un nuevo periodo de 4 años de nuestro centro, dada la encuesta que entregaron la gran mayoría de asistentes, muchos de ellos pertenecientes a países de Latinoamérica, pero también de otros continentes como Europa, Asia, etc. Por tanto, todos ustedes son muy bienvenidos y además, como les comentaba, actualmente disponemos de una nueva modalidad de estancia formativa relacionada con el máster de vía aérea que tengo el honor de dirigir y que estamos preparando el inicio de la segunda edición, con un programa muy atractivo en el cual participan muchos profesores de Latinoamérica, entre ellos 2 de México, la doctora Cecilia Sandoval y Juan Carlos Flores, y otros muchos de Latinoamérica, de Argentina, de Chile y de Brasil. Pues bien, este es el enlace, este es mi hospital, que tiene 500 años de historia y tenemos un bloque quirúrgico inaugurado en 2017, con toda la nueva tecnología a su disposición. En primer lugar, antes de hablar de bloqueadores bronquiales, hay que dilucidar y dejar claro qué es una separación pulmonar y qué es el aislamiento pulmonar. Separación pulmonar es cuando aislamos físicamente pulmón derecho del pulmón izquierdo y esto hay muy escasas indicaciones absolutas para utilizar tubos de doble luz de forma obligada, es decir, donde no se puede utilizar bloqueadores bronquiales. Estas indicaciones absolutas de tubos de doble luz son aquellas en las que hay que proteger el pulmón sano del enfermo, por ejemplo, en situaciones de alto riesgo como son las hemorragias pulmonares masivas o pacientes que presentan una neumonía con pus y hay riesgo de que se traspase el pus del absceso al pulmón sano. También, en segundo lugar, cuando hay que realizar una ventilación diferencial de un pulmón o de otro. Eso, por ejemplo, lo vemos en casos donde hay bullas enfisematosas gigantes, pacientes que presentan fístula broncopleurales, que a veces no podemos ventilar dicho pulmón, o pacientes con una rotura traqueobronquial con interrupciones traqueobronquiales. En estos casos, la única opción es el tubo de doble. Y finalmente, aquí algunos procesos diagnósticos y terapéuticos en los cuales es necesario tener 2 canales diferenciados para realizar diferentes técnicas diagnósticas, por ejemplo, en el caso del lavado broncoalveolar, para una proteinosis alveolar, por ejemplo, o cuando tenemos que realizar resecciones pulmonares como la neumonectomía en manga. Todo esto me gusta presentarlo seguido de lo que sería esta imagen, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Como ustedes saben, y ya he comentado, una de las indicaciones son las fístulas broncopleurales, una segunda indicación son los abscesos, infection, una tercera son las hemorragias pulmonares masivas, una cuarta indicación son las roturas traqueobronquiales. Una quinta indicación de la imagen es cuando necesitamos realizar un lavado broncoalveolar de uno de los pulmones. En sexto lugar, aquellos pacientes con quistes pulmonares gigantes, como pueden ver en la imagen superior, o cuando necesitamos realizar un trasplante de pulmón. Es bien conocido esta tabla, publicada en 2022 por nuestro equipo, pero anteriormente publicada por expertos americanos, la cual, según el sexo del paciente y la talla, se eligen los tamaños de tubos de doble luz según paciente y sexo. Generalmente en los sexo masculino el más utilizado tubo de doble luz es el calibre 39, pero también el 37 y en algunos casos excepcionales, personas muy grandes, el 41. En el sexo femenino, el tubo doble luz más utilizado es el 35, en pacientes entre 150 y 160 centímetros de altura, en mujeres, pero en algunas de mayor talla se puede utilizar también el 37, al igual que en algunas de menor talla de 150 tenemos que recurrir al 32 French. Es importante
saber que los tubos doble luz tienen dos manguitos, el transparente o traqueal y el azul o bronquial. Pues bien, la presión que debe insuflarse estos manguitos nunca debe superar los 20-25 centímetros de agua en el caso de los neumotaponamientos traqueales, el transparente, ni nunca más de 30-35 centímetros de agua en el caso de los neumotaponamientos bronquiales, el taponamiento azul. ¿Y cuáles son las ventajas para utilizar tubos de luz? Porque podemos decir que el tubo de luz tiene ventajas respecto al bloqueador bronquial. Es conocido que es el único dispositivo, como comenté anteriormente, que permite una separación anatómica. Por tanto, el único útil para realizar la separación de ambos pulmones. En segundo lugar, el tubo de doble luz puede tener una inserción un poquito más rápida que un bloqueador bronquial. Se puede insertar de forma a ciegas, aunque hoy en día las guías recomiendan el chequeo posterior con un fibroscopio, y presentan una menor incidencia en su desplazamiento. Por tanto, son más estables dentro del árbol traqueobronquial. Además, permiten una eliminación más rápida y más eficaz de las secreciones que presenta el paciente dentro de sus bronquios o pulmones. El colapso del pulmón generalmente puede ser más rápido si no realizamos algunas técnicas que comentaré y aconsejaré a continuación. Por tanto, el colapso suele ser un poquito más rápido que con bloqueadores bronquiales, y además es muy fácil la aplicación de CPAP o de presión positiva sobre el pulmón no ventilado. Y finalmente, según algunas personas, el tubo de luz estándar puede ser más barato que otros dispositivos. Si bien esto no deja de ser una falacia, porque cuando utilizamos un tubo de doble luz convencional y un fibroscopio, como hoy en día recomiendan las guías, este coste puede ser mayor que un tubo de doble luz con cámara, por ejemplo. Posteriormente veremos algunas tablas con costes. Voy a referirme a continuación al tubo de doble luz con cámara. En nuestro entorno en Europa utilizamos el VivaSight doble luz y vemos un residente en mi hospital cómo intuba el paciente, cómo realiza un giro de 90 grados y cómo en la pantalla pueden ver cómo aparecen los anillos traqueales, el bronquio principal derecho y la carina. Y vemos cómo cuando el paciente se recoloca a posición de lateral, posición quirúrgica, se desplaza con cierta frecuencia. Y vemos también lo fácil que es recolocarlo cuando disponemos de un tubo de doble luz con cámara. Hoy en día, el chequeo de un tubo de doble luz estándar, el gold estándar, sigue siendo la visión con fibroscopio flexible, en la imagen superior izquierda. Pero también los tubos doble luz con cámara, como el VivaSight, presentan una cámara y pueden ver en la imagen inferior cómo aparece la carina y el bronquio principal derecho. Y también pueden ver cómo los ultrasonidos cada vez más se aplican en la cirugía torácica, para ver si existe lung sliding o no, o si existe el signo de Lang-Pulse, que conocen ustedes muy bien, que determina si hay movimiento del pulmón o hay colapso. Pero recomiendo y seguimos diciendo que el gold estándar sigue siendo el fibroscopio. ¿Cómo podemos realizar una correcta colocación de un tubo de doble luz estándar? ¿Cuáles son los estándares de utilización y de inserción? Los métodos clínicos hoy en día, tales como los parámetros de ventilación diferencial, ver si hay fuga de aire o no, ver si ventila y si se expande uno de los pulmones o no, y por supuesto la auscultación, siguen teniendo su campo de actuación y su interés. Sin embargo, han quedado claramente desplazados por la utilización de chequeos ópticos como la fibrobroncoscopia flexible. Por tanto, métodos clínicos sí, pero no suficientes. ¿Cómo podemos utilizar el chequeo de un tubo de doble luz con cámara? ¿Es igual o es diferente a un tubo de doble luz convencional? Pues es diferente. El tubo de doble luz con cámara permite el chequeo con su propia cámara, si bien siempre hay que tener disponible un fibroscopio flexible por si fuera necesario. ¿Y cuándo suele ser necesario? Sobre todo cuando se empaña la cámara con secreciones, con sangre,
o cuando tenemos la creencia o la opinión de que el tubo de luz está demasiado profundo y hay que resituarlo. Por ejemplo, cuando existen presiones muy elevadas en el interior de la vía aérea. Por tanto, tubo de luz sirve para chequeo de la posición correcta mediante la cámara incorporada en dicho tubo. ¿Cuáles consideramos que serían las ventajas de un tubo de doble luz con cámara incorporada de la marca que sea? VivaSight, ustedes tienen otras marcas en México y en Latinoamérica. Pues realmente es que permite la inserción guiada de este tubo, permite detectar la descolocación o desplazamiento en tiempo real y también la monitorización continua durante toda la intervención. Y además permite la recolocación sin prácticamente la colaboración de ningún ayudante. Por tanto, todo eso permite una menor manipulación de la vía aérea. Además, es un tubo altamente recomendado en algunos tipos de cirugía donde no queremos que el tubo se desplace y en caso de que se desplace lo detectemos de forma inmediata. Y este es el caso de la cirugía robótica torácica. A este me recurriré posteriormente porque tenemos una publicación muy reciente que les voy a facilitar. Pero también puede tener desventajas un tubo con cámara, pues sí que las tiene, pero son mínimas. La principal es que el calibre externo es un poco superior y a veces requiere seleccionar una talla un poquito inferior a la del tubo doble luz convencional. Según algunos autores puede ser más caros que el tubo de doble luz convencional, pero ya dije anteriormente que cuando comparamos los costes de un tubo de doble luz con cámara frente a un tubo de doble luz convencional asociado y chequeado con un fibroscopio, los costes prácticamente son similares. Este es un trabajo nuestro publicado en Annals of Cardiac Anesthesia con tubos doble luz con cámara frente a tubos doble luz convencional y me referiría a los resultados. Muy recientemente publicado en 2022, donde los resultados principales que pueden ver en la gráfica es que en la columna izquierda VDLT, que es vídeo tubo doble luz, frente al Double Lumen Tube convencional Double Lumen Tube, a la derecha, grupo 2. Pues bien, al grupo 1, tubos con cámara, tubos doble luz, observamos que solamente en el 18% de los casos necesitamos utilizar fibroscopio, es decir, 1 de cada 5 pacientes, frente al 52% en que necesitamos utilizar fibroscopio en los tubos de doble luz convencionales. Es decir, 1 de cada 2 pacientes con tubo de doble luz convencional requirió el uso de fibroscopio. Otro hallazgo importante de este estudio es que el calibre de tubos utilizados fue menor en el caso de los tubos de doble luz con cámara frente a los tubos de doble luz convencional. Y esto se explica por el mayor calibre externo que presentan los tubos de doble luz con cámara. Pero además, en los costes de todo el procedimiento, desde la entrada hasta la salida del paciente, incluyendo estancia en quirófano, estancia en UCI y en el hospital, vimos que no había diferencia en costes en un grupo frente a otro, en un paciente de un grupo frente a otro. Incluso un poquito menor el coste en el caso de los tubos de doble luz con cámara, si bien no hubo diferencia significativa. Por tanto, no podemos decir que un tubo de luz con cámara sea más costoso, porque no podemos comparar dispositivo a dispositivo, sino procedimiento frente a procedimiento. ¿Y qué procedimientos específicos vamos a hablar a continuación en la cirugía torácica que sean importantes saber? Uno de ellos es el BATS, la cirugía videoasistida, típicamente donde ambos dispositivos, tubo de doble luz y los bloqueadores, son igualmente apropiados en manos con experiencia, es decir, tienen que tener experiencia y eso se adquiere asistiendo a cursos, realizando másters en vía aérea o realizando estancias en centros formativos como los que yo les estaba ofreciendo, por ejemplo. ¿Qué inconvenientes puede tener el bloqueador bronquial en el BATS, en la cirugía videoasistida? Hemos dicho que se puede desplazar con mayor frecuencia el bloqueador bronquial, eso ya lo sabemos, pero también se recoloca fácilmente y el grado de colapso puede ser un poco menor si no hacemos algunas técnicas como las que voy a comentarles y recomendarles a continuación. Por tanto, no es un inconveniente mayor. Y el último apartado es la secuencia adecuada de medidas para conseguir un óptimo colapso utilizando bloqueador bronquial. Y esta técnica se llama apnea desconexión.
Para ello, cuando estamos utilizando un bloqueador bronquial introducido a través de un tubo orotraqueal, realizaremos primeramente, antes de hinchar el balón del bloqueador bronquial, una preoxigenación con oxígeno al 100% durante 3 minutos. Posteriormente haremos una apnea-desconexión, es desconectar el circuito respiratorio del tubo endotraqueal de la conexión, manteniendo el neumotaponamiento deshinchado, con lo cual se colapsan ambos pulmones, lo cual facilita el colapso del pulmón quirúrgico y nos permite una buena reserva porque hemos preoxigenado al paciente. A continuación, hincharemos el neumotaponamiento del bloqueador bronquial e iniciaremos la ventilación unipulmonar. Y una vez realizado esto, si el cirujano entra en el tórax y no es suficiente el colapso, podemos realizar o bien una succión intermitente, una aspiración intermitente a través del canal del bloqueador bronquial, o podemos realizar una segunda maniobra de apnea-desconexión. Ya comentamos que los tubos doble luz se desplazan en menor medida que los bloqueadores bronquiales. Aquí tienen la tasa de desplazamiento o descolocación de los bloqueadores bronquiales en diferentes colores y en verde clarito, a la izquierda, el tubo de doble luz. El tubo de doble luz se desplaza solamente en un 7% de los casos, mientras que en el promedio, la columna de la derecha, como promedio de bloqueadores bronquiales, se desplazan en un 42%. Pues aquí tienen la realidad del desplazamiento y la diferencia entre un dispositivo y otro. Lo único que tienen que hacer es conocer esto y actuar en consecuencia. Es muy importante la maniobra de apnea-desconexión y para ello quiero presentarles este trabajo publicado por este grupo de en Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia en 2014, en el cual comparaban el colapso pulmonar a los 5 y 10 minutos, siendo 10 el colapso óptimo, con los tubos de doble luz. Y veían que era bastante elevado el colapso a los 10 minutos, casi 8. Sin embargo, cuando utilizaban bloqueadores bronquiales, el segundo grupo, BP, ven que solamente 6,4 fue el grado de colapso, bastante diferente, con diferencias significativas, menor colapso de menor calidad. Sin embargo, cuando aplicaban la maniobra de apnea-desconexión, en este caso, el bloqueador bronquial conseguía la misma calidad de colapso e intensidad que con el tubo de luz. Por tanto, se puede conseguir el mismo resultado si utilizan la técnica de apnea-desconexión, por supuesto. Por eso estoy insistiendo en la misma. Podemos hacernos una siguiente pregunta en otro tipo de procedimiento. Y en la cirugía robótica torácica, en el RATS, ¿cuál es el dispositivo óptimo? Ya hemos comentado que el dispositivo óptimo es el tubo de doble luz porque es más estable, se desplaza menos durante la cirugía. Y a poder ser un tubo de doble luz que tenga cámara incorporada, en nuestro caso en Europa utilizamos mucho el VivaSight Single Lumen Tube. Por tanto, el bloqueador bronquial no es de primera elección en el caso de la cirugía robótica porque podemos acceder difícilmente a la cabecera del paciente. Pueden ver la imagen de acceso a la cabecera, es muy difícil y lo estaba haciendo para acceder al catéter paravertebral que portaba el paciente, no para el tubo de doble luz, que afortunadamente no se desplazó, era un tubo de doble luz con cámara y lo teníamos bien chequeado. Pero sí que hubo que acceder y ven la dificultad para acceder mediante cualquier técnica que tengamos necesidad de acceder a la cabecera del paciente para realizar cualquier técnica. Por tanto, hay que chequear el tubo de luz o bloqueador bronquial en la cirugía robótica y asegurarnos muy bien de que no se desplaza tanto en decúbito supino como en decúbito lateral cuando colocamos al paciente según el tipo de cirugía a realizar. Y vamos a pasar ya al mundo de los bloqueadores bronquiales. Hay diferentes tipos, desde el bloqueador con lazo, con moldear, bloqueadores con curvados, hay muchos tipos, el bloqueador con rueda como el de Cohen, bloqueadores de punta curvada como el Unibroker o el Univent, bloqueadores bifurcados como el Z-Blocker, etc. Aquí tiene además el bloqueador de ambú, también curvado, o el bloqueador de tapa, también de punta curvada. ¿Cuáles son las ventajas? Porque ustedes quieren que les transmita mi opinión en mi experiencia de los bloqueadores bronquiales. ¿Tienen ventajas? Tienen muchísimas ventajas frente a un tubo de luz. Voy a pasar a describirlas, las más importantes. En primer lugar, son útiles
para una vía aérea difícil. Es la técnica de elección para conseguir el aislamiento pulmón en la vía aérea difícil. En segundo lugar, se puede utilizar a través de un tubo endotraqueal de un paciente, por ejemplo, que sea portador del mismo y que nos lo trasladen desde la UCI para realizar una reparación de un neumotórax, por ejemplo. También son muy útiles cuando necesitamos realizar un bloqueo selectivo de un lóbulo, no un bloqueo de todo el pulmón, derecho o izquierdo, sino un bloqueo, por ejemplo, del lóbulo superior derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un bloqueador bronquial. Además, los bloqueadores bronquiales tienen una menor incidencia en roturas traqueobronquiales y dolor de garganta. Esto está demostrado, por tanto, son mejor tolerados que el tubo de doble luz. El bloqueador bronquial se puede utilizar en pacientes que requieren una intubación nasal, por ejemplo, pacientes que no abren la boca, por ejemplo, o cuando no sea imposible de ninguna forma insertar un tubo de doble luz con cámara o sin cámara, y esto nos ha ocurrido en cirugía robótica, y hemos tenido que utilizar un tubo orotraqueal. En ese caso fue con cámara y posteriormente un bloqueador bronquial a través del mismo. Por tanto, son muy útiles. Y finalmente, también se puede utilizar para realizar una CPAP sobre el pulmón quirúrgico. ¿Qué posibles desventajas? También deben de conocer qué desventajas tienen los bloqueadores bronquiales cuando, ya les dijimos, por ejemplo, se desplazan o descolocan con mayor frecuencia, a veces pierden el sellado con mayor facilidad. Puede ser un poco más difícil recolocarlos. Desde luego es un poco más difícil aspirar, sobre todo contenido líquido o sangre. El colapso pulmonar puede ser más lento si no hacemos la maniobra de apnea-desconexión. En quinto lugar, no nos permite ventilar a través del bloqueador bronquial, por tanto, no permite ventilación pulmonar diferencial. Es mandatorio insertar un bloqueador bronquial guiado por fibroscopio o bien un tubo con orotraqueal que tenga una cámara en su punta. Y además puede ser más difícil la reinsuflación del pulmón colapsado, el colapso y la reinsuflación en el caso de que lo hagamos durante la cirugía, a veces a demanda del cirujano. Por favor, nos piden, podéis colapsar, podéis expandir de nuevo. Esta maniobra puede ser un poquito más delicada que con el tubo de doble luz. Voy a presentarles cómo podemos insertar un bloqueador bronquial a través de un tubo con cámara, como el que hemos visto a continuación en esta imagen. En la imagen izquierda ven el tubo con cámara, con su monitor, y a la derecha un bloqueador bronquial. Pues bien, vamos a ver este vídeo en el cual se inserta inicialmente y se intuba un paciente con un tubo orotraqueal con cámara, un VivaSight Single Lumen. Lo realiza un residente de anestesia italiano que estuvo 5 meses en mi centro formándose en cardiotorácica. Ven los anillos traqueales del propio tubo, o sea, a través del propio tubo, a través de la cámara del tubo. No hay ningún fibroscopio dentro del árbol traqueobronquial y ven bronquio derecho, bronquio izquierdo. A continuación procede a la inserción del bloqueador bronquial. Yo siempre les hago bastante training a los residentes y siempre hacen inserción o suelen hacerlo en diferentes situaciones. En este caso se insertó inicialmente el pulmón izquierdo. Ven lo fácil que fue dirigirlo cambiando la dirección de la punta hacia el izquierdo. Lo deshinchó de forma totalmente inocua, de forma muy rápida. Le da un giro a la punta, como pueden ver, hacia la derecha, y cómo lo inserta en el bronquio principal derecho. Y me gusta este vídeo porque ven que cuando se hincha, realmente el colapso de todo el pulmón derecho no es óptimo. El hinchado se produce sobre el bronquio intermediario del árbol derecho y lo tuvimos que recolocar 1 centímetro más externo. Una retirada de 1 centímetro fue suficiente para ello. Les voy a presentar a continuación la inserción de un bloqueador bronquial EZ blocker. My hospital performed by 2 residents. You can see the carina and both main bronchus, right and left, and how we insert an easy blocker, very easy, very fast, just to contact with the carina. At this moment, we insert deeper the VivaSight single lumen tube, and we can inflate the right cuff or the left cuff of the easy bronchial blocker.
Como es compartido, este vídeo no sé si lo han escuchado bien, pero ha sido una inserción a través de un tubo orotraqueal con cámara, donde hemos hinchado primero el CAF o neumotaponamiento del lado derecho, por ejemplo, para una cirugía de una simpatectomía del lado derecho, es muy útil, y a continuación hemos deshinchado, hemos expandido el pulmón derecho y hemos hinchado el balón del lado izquierdo para colapsar el pulmón izquierdo y realizar la simpatectomía del lado izquierdo. Muy útil, por si no lo hubieran escuchado, la grabación que estaba en inglés y que todos ustedes seguro que controlan el idioma sin ningún problema. Este capítulo del libro fue realizado por el grupo de Graney, Izumi, Ebren, Brosetta, doctora Ginet y doctor Centur en el libro de Springer, y trata de cómo se manejan los pacientes con una resección previa de uno de los pulmones. Cada vez tenemos más frecuentemente esta situación y tenemos que abordarla con mayor complejidad. He vuelto a la diapositiva para explicarles el porqué, la importancia de este capítulo que está presente en este libro. He hablado anteriormente de costes. Aquí pueden ver el coste en euros de un tubo doble luz con cámara a la izquierda en verde, el tubo de un tubo doble luz con un fibroscopio en el centro en rosa, o el coste de un bloqueador bronquial más un tubo más un fibroscopio para su inserción y chequeo. Pues bien, pueden ver que el coste mayor es el de bloqueador bronquial más fibroscopio, pero que en esta presentación, y esto ha sido publicado por otros autores, pero yo coincido, en mi opinión, en que esto es así, en que el tubo con cámara no es más caro que el tubo de doble luz más fibroscopio, que ya es un estándar de utilización para el chequeo del tubo de doble luz convencional. Por tanto, es una falacia que comparemos dispositivo a dispositivo, porque tenemos que comparar como mínimo todos los dispositivos utilizados en cada técnica. Y por tanto, si en la tercera columna del bloqueador bronquial calculamos el coste del fibroscopio, en la segunda columna del tubo de doble luz convencional debemos de calcularlo también, como han hecho estos autores, con el fibroscopio. Ya para ir finalizando, cuando tenemos que cambiar un tubo de doble luz por un tubo endotraqueal, y esto es una situación de alta complejidad y se da a veces en pacientes que requieren ventilación mecánica al final de una cirugía para su traslado a la unidad de cuidados intensivos, podemos ver en la imagen, perdón que retroceda, en el recambio se puede utilizar mediante la inserción de un intercambiador de tubo a través de la luz azul, de la luz endobronquial, o incluso algunos autores han recomendado el uso de 2 intercambiadores para mayor seguridad y que el tubo endotraqueal se introduzca sin mayor problema en el paciente, sobre todo en aquellos pacientes que han presentado situaciones de vía aérea difícil. Además, hoy en día, en algunos pacientes de alto riesgo de necesidad de reintubación, por ejemplo, porque han presentado una intubación traumática, tienen una vía aérea muy edematizada, o con una cirugía de larga duración, en posiciones extremas, a veces se ha producido edema de la vía aérea y riesgo de compromiso en la vía aérea. En este caso, a veces se recomienda o bien retrasar la extubación, que se puede hacer en algunos casos, o bien realizarla en el momento oportuno mediante el set de extubación por etapas, mediante lo cual se inserta una guía muy fina, metálica, dentro del tubo de doble luz o del tubo orotraqueal, y posteriormente se retira si no es necesario reintubar, y en caso de que sea necesario reintubar al paciente, se utilizaría a través de esta fibra, de esta guía metálica flexible, un intercambiador verde, como el que pueden ver en la imagen, y posteriormente se introduciría guiado a través de este intercambiador verde, el tubo orotraqueal necesario para ventilar a este paciente. No quiero acabar esta charla antes de que pasemos a la fase de discusión anunciándoles el próximo congreso que celebraremos en Valencia. Es el congreso anual de toda la European Association Cardiothoracic and Vascular Anesthesia and Intensive Care, la EACTA-IC. Es un honor para mí presidir el comité local de este congreso, que será en mi ciudad en noviembre. No se lo pueden perder, y desde luego
estamos esperándoles con los brazos abiertos. Va a ser un programa muy interactivo y muy completo, con mucha simulación. Nuestra ciudad, como ustedes saben, tiene múltiples atractivos, no solo los científicos, turísticos, culinarios, etcétera, y por tanto esta es su casa, Valencia, y les esperamos a todos ustedes o todos los interesados en la anestesia cardiotorácica y vascular en el mes de noviembre. Pero además tienen a su disposición ya en la Universidad de Valencia el programa de la segunda edición del Máster de Formación Permanente en Manejo de Vía Aérea Básica y Especializada, cirugía sobre la vía aérea y tórax, todas las técnicas específicas, donde tienen una gran componente en simulación, donde además en esta segunda edición, además de los numerosos profesores de Latinoamérica y de otros continentes, prestigiosos expertos en la materia, de Argentina, de México especialmente, pero también de Chile, también de Brasil, donde están participando varios alumnos de Latinoamérica en este momento, en la primera edición, pues les pueden hablar perfectamente de la calidad, pero es que además hemos incorporado un módulo opcional gratuito para su estancia durante 2 semanas en cualquiera de los hospitales de Valencia que aquí les indico, y especialmente les recomiendo mi hospital, el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, porque ya tenemos una trayectoria amplia en el reconocimiento y formativo de la propia SEDA, como vicepresidente actualmente, y también como miembro destacado de la EACTA, con el primer centro formativo en anestesia torácica en Europa, fue mi centro. Aquí lo tienen a su disposición, un centro súper moderno, con un historial de 500 años, pero con la última tecnología. Aquí tienen mi correo electrónico, mi nombre, y la posibilidad de inscribirse ya o de consultar conmigo cualquier aspecto. Pueden además tener un abono progresivo en diferentes plazos, por tanto, máxima comodidad y máximo nivel Y quería acabar esta exposición indicándoles un importante publicación de mi grupo de Valencia, de mi hospital, nuestra experiencia con los primeros 50 pacientes sometidos a cirugía torácica robótica desde el 2018, que ha sido referenciado por la SEDA con gran elogios en el día de hoy, justamente no hace ni 5 horas, que acaban de anunciar esta importante publicación, porque nos ayuda a saber cómo manejar cada día mejor el paciente sometido a cirugía torácica, especialmente en lo relacionado con la vía aérea, por lo cual me han invitado a este curso, pero también relacionado con la ventilación en cirugía torácica y también las técnicas locorregionales en las cuales somos expertos en manejo de técnicas como el erector espinal y bloqueo paravertebral, entre otros. Aquí tienen mi correo electrónico. Ha sido un placer participar con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad y les haya aclarado los conceptos de lo que es un bloqueador bronquial y sus aplicaciones en la cirugía torácica, que no solo la torácica, porque incluye también la cirugía del esófago, la cirugía cardíaca hoy mínimamente invasiva. Por tanto, es muy útil el bloqueador bronquial en muchos tipos de cirugía en la actualidad. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Doctor, muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Apreciamos profundamente el tiempo y la dedicación que nos ha brindado al compartir su experiencia y conocimiento en un tema tan especializado como es el aislamiento pulmonar y el papel del endobloqueador en la práctica clínica. Sin duda, su exposición ha sido de gran valor académico y ha enriquecido notablemente esta jornada.